podíamos tener, no podíamos tener un cierre con un mejor broche de oro que con Cris. Nos acompaña Cristina Fernández, está transmitiendo desde Asunción, en Paraguay. Y bueno, pudiera decir muchas cosas de ella. Ella ahorita nos hará el favor de presentarse. Lo que sí puedo decirte es que es una gran mujer con una enorme trayectoria y sobre todo una influencia padrísima en el tema emprendedor a nivel global, ¿no? Ya te platicará ella, y pues no te quito ni un solo segundo, Cris. Muchísimas gracias por la oportunidad de coincidir. Está cerrado tu micro, Cris. Gracias a todo el Lehman Business School, a tu liderazgo, José Luis, por esta oportunidad de compartir un poquito sobre lo que es la Global Entrepreneurship Network con ustedes. A través del imán está representada la ciudad y todas las iniciativas que se hacen en pro del emprendedurismo ahí en la red, y andaba a conocer. ¿Me escuchan bien? Me sale que está inestable la conexión. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, me presento un poquito. Yo soy Cristina Fernández, como dijo José Luis, estoy basada en Asunción, pero mi rol es con la oficina global de GEN, del Global Entrepreneurship Network, que está en Washington, D.C. Primeramente les quería comentar qué hacemos y luego a dar un recorrido un poco de algunas de las herramientas que tenemos para conocer más sobre el emprendimiento y en específico sobre los ecosistemas para emprendedores alrededor del mundo. Nuestra red trabaja con aproximadamente 200 países. En 180 de ellos hay algún capítulo o una filial local. En México todavía no, pero sí hay embajadores de programas que replicamos alrededor del mundo, como la Semana Mundial del Emprendimiento, que pasó hace 2 semanas. Tenemos una coordinadora local, también a través del señor Israel Pons y Angels Nest. México está representado en lo que es el Global Business Angels Network, una red de asociaciones de inversión ángel que comparten buenas prácticas. Y así hay otras verticales funcionales para investigación, para política pública y también, por supuesto, para los emprendedores a través de diferentes programas. Y lo que tratamos de hacer es conectar los ecosistemas de emprendimiento. El mensaje que llevamos siempre es de que Silicon Valley o cualquiera de los hubs de tecnología que siempre escuchamos en los medios principales, principalmente no tienen un monopolio sobre el emprendimiento, y que hay actividad emprendedora en cualquier rincón del planeta siempre y cuando hayan condiciones básicas. Entonces buscamos también formas de apoyar a los emprendedores. A través de la red de investigación buscamos datos sobre qué funciona y qué no funciona en apoyo al emprendedor, tanto desde el gobierno como desde las organizaciones civiles, que están como actores del ecosistema, que les decimos. Y cuando encontramos una buena práctica, tratamos de hacer un modelo que pueda ser replicado, adaptado a la realidad local en los diferentes ecosistemas con los que trabajamos. De hecho, del imán adoptamos una competencia que enseñaba a los emprendedores a hacer un pitch, como para prepararse para hacer el fundraising. Llamaba, ¿te acuerdas del pitch, José Luis? Se inspiró a varios otros ciudades a realizar programas similares. Bueno, cualquier momento me pueden interrumpir. Creo que está la función para alzar la mano, pero entiendo que también al final va a haber un espacio para preguntas. Pero sí, siéntanse libre de interrumpirme, especialmente si no me escuchan. Este gráfico nada más demuestra cómo, bueno, algunas de nuestras iniciativas y cómo dividimos lo que es la fase de apoyo a través de plataformas para los diferentes campuses que hay para emprendedores de GEN y también tercerizados. Startup Harold, por ejemplo, es una actividad que son para emprendedores, que nació de un modelo de Kansas City, donde se reúnen los emprendedores y uno o dos por cada reunión comparte sus experiencias. Es como un Alcohólicos Anónimos de los emprendedores, porque, bueno, quien ha emprendido sabe que no es fácil.
Tenemos otra plataforma de educación online para emprendedores que se llama Gen Accelerate. Para los emprendedores en el área aeroespacial también hay una plataforma de intercambio. Y así, varias otras para apoyar. El origen de todo esto fue la Semana Mundial del Emprendimiento, una campaña para concientizar sobre el valor del emprendedor, porque en muchas culturas se veía al empresario o al emprendedor como un mercenario y no había una concientización o educación suficiente para entender que son los que crean empleo, generan innovaciones y muchos otros valores para la economía, para la sociedad, también hoy en día para el medio ambiente inclusive, trayendo soluciones al mercado que atacan los problemas graves que nos acechan hoy en día como sociedad. Y luego también trabajamos en conectar a todas esas personas que participan en la Semana Mundial del Emprendimiento a lo largo del año a través de varias actividades. Hay un congreso anual que reúne a todos los actores de todas las verticales. Hay una cumbre de políticas públicas, la Startup Nation Summit, que de hecho en 2015 se realizó en Monterrey, México. Y bueno, otros programas así diversos. Básicamente para decirles es que hay un espacio para todo tipo de actores del ecosistema, ya sea emprendedor como aquellos que lo apoyan a través de la inversión, educación, como el IMAN, bueno, hay diferentes tipos de apoyo también, ¿verdad? Desde competencias hasta instrumentos de programas de mentoría, por ejemplo. Uno de los objetivos que tenía para esta charla de hoy es darles a conocer dónde pueden encontrar esas buenas prácticas que les mencionaba. Una de ellas es el Gen Atlas. Es un compendio de todos los programas que nuestros miembros han implementado, han testeado en sus países, y está disponible para que el resto pueda aprender sobre y no reinventar la rueda necesariamente. Entonces ahí me escuché un eco, pero sigo nomás, me avisan cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien está buscando sobre programas que otorgan visas para emprendedores extranjeros en sus programas, salen un montón de resultados como estos. Y así tenemos una alianza con la OCDE para luego analizar el impacto de cada una de ellas, pero es un buen lugar para empezar a buscar información o si están buscando inspiración sobre qué tipo de programas pueden implementar en sus ecosistemas para apoyar a los emprendedores. En la otra rama que manejamos, la de investigación, aquí puse los logos de algunos de nuestros miembros de esta red de investigación. Son organizaciones que financian o que llevan a cabo investigaciones, recolección de datos sobre emprendedores alrededor del mundo. En realidad son más de 60 miembros, pero estos son los más fuertes en cuanto a inversión en el tema. Y si buscan información sobre emprendimiento, sobre lugares o ecosistemas para emprender, yo les recomiendo que recorran a través de Gen o directamente en las páginas de estos miembros van a encontrar siempre reportes sobre emprendimientos muy interesantes y actualizados. En Gen me doy una pausa un ratito para explicar que por 12 años me dediqué a estas dos verticales de políticas públicas e investigación. Ahora hice una pausa en lo que es día a día de manejar estas diferentes iniciativas y estoy como Senior Advisor para Latinoamérica. Entonces, para lo que les pueda servir a las órdenes, al final les pongo mi mail por si necesitan contactarme también. Bueno, realmente las herramientas que desarrollamos colaborativamente con estos aliados son varias, pero hoy decidí ahondar en algunas cuantas para darles una idea de qué tipo de información se puede encontrar. Una de ellas, por ejemplo, es el mapeo de ecosistemas. Esto empezó en el 2014 con el objetivo de identificar de una manera sistemática y también comparable a través de ecosistemas en diferentes lugares, quiénes son los actores del ecosistema y cómo están vinculados entre sí. Entonces se hizo una prueba piloto en 2 o 3 lugares, ciudades, una de ellas en el Cairo, en Egipto, donde Endeavor Insight, que es
como la pata investigadora de la organización Endeavor. Y junto con Mercy Corp, quien financió esto, se entrevistó a más de 200 emprendedores del área tecnológica específicamente, porque esto puede ser aplicado a cualquier otra industria, pero en este caso empezamos con lo que sean empresarios tecnológicos para tener una población definida de emprendimientos. Se les preguntó básicamente quién les asesoró en la creación de su empresa, quién les inspiró para convertirse en empresario, quién invirtió en su empresa. También se les preguntó dónde trabajaban antes de convertirse en el fundador de su propia empresa. Y se les preguntó si luego de fundar esa empresa fundaron otras, o sea, apuntando a detectar quiénes fueron los emprendedores en serie o los emprendedores seriales, como les decimos. Y es así que resultó este mapa que hoy en día, ya habiendo aplicado la metodología definida para varias ciudades. Y estas bolas significan quiénes son estos emprendedores o cuáles son estas empresas, y las líneas que salen son las conexiones que tienen con otros actores del ecosistema, ya sea otras empresas o mentores, inversionistas. El tamaño de los círculos importa aquí. Mientras más grande, mayor cantidad de conexiones que tiene con otros actores del ecosistema. Como les comenté, esto puede incluir los spin-outs de los ex empleados, tanto adquisiciones de otras empresas, mentoría, inversión y así. Esto entonces se terminó de definir una metodología que se puede aplicar así en otras ciudades. Y vamos más o menos por la mitad, porque tiene su costo recabar todos estos datos y también producir estos mapas en forma interactiva, como les voy a mostrar más adelante. Otra cosa que quería resaltar es que están aquí como unos círculos, se va a ver mejor en los siguientes slides. Los diferentes anillos se refieren a la fecha de fundación de las empresas. Así fue como decidimos organizar toda esta información. Hay muchísimos insights que se pueden ganar sobre estudiando las relaciones entre los actores del ecosistema. Por resaltar nada más en el caso del Cairo, en este sector tecnológico, se ve claramente un efecto multiplicador donde 2 de cada 3 empresas estaban conectadas, ya sea directa o indirectamente, con una de las 3 empresas más influyentes. O sea, cuando a veces se dice nunca vamos a hacer como no sé qué hub tecnológico, hay que acordarse, o sea, es bueno ver estos mapas porque realmente se da a conocer que con que hayan 3 iniciales, luego hay un efecto multiplicador. Por ejemplo, en el caso del Cairo, la salida de los ex empleados que crearon nuevas empresas constituye un 30% de las empresas tecnológicas que existían a la publicación del reporte. Esta metodología fue luego aplicado por Endeavor con otros partners como JP Morgan Chase, la fundación, el FOMIN del BID, y así. En México se hizo específicamente para la industria de restaurantes, en Buenos Aires para lo que es biotecnología, en Santiago otra vez para tecnología en general, y así otras ciudades que les recomiendo. Si van a la página de Endeavor o van a la página de GEM, van a encontrar los links a todos estos reportes. Uno de los más recientes es sobre el mapeo de todo el sector tecnológico de España. Para esta colaboración que se fue con Google for Startups, se entrevistaron a más de 100 emprendedores tecnológicos entre diciembre del 2021 y febrero del 2022. Esto a pesar de haber pasado por la pandemia, porque se creyó aún más importante terminar este proyecto, o sea, concretarlo para poder detectar cómo estaba el ecosistema luego a pesar de habiendo atravesado la pandemia. Bueno, y aparte de las entrevistas también se obtienen datos en la metodología a través de LinkedIn, de Crunchbase, de PitchBook, también de los propios sitios web de las compañías. Y en esta edición también se incluyó a 450 organizaciones de apoyo al emprendedor, inversores, mentores también, que están en la comunidad, que apoyan a la comunidad tecnológica local. Y hay mapas interactivos disponibles, por ejemplo, para Madrid en específico y también para Cataluña se hicieron mapas específicos regionales, digamos,
Acá, como les comenté, se ven los anillos con los diferentes años de fundación de las empresas y luego ya las líneas representando las relaciones entre sí. Este es uno de los reportes más completos en el sentido de que se crearon varios mapas. Se mapeó todo el ecosistema tecnológico de España. También se hizo un mapeo específico viendo las conexiones entre las organizaciones de apoyo y también viendo los vínculos entre las mujeres emprendedoras específicamente. Hay otro que es solamente entre los fundadores como individuos, entre los mentores, porque como ustedes saben, muchos de los emprendedores después se vuelven mentores, habiendo ya adquirido la experiencia de bueno, abrir una empresa, tal vez fallar o abrir otra y luego conseguir el éxito. Y así los emprendedores en serie también tienen su representación en este estudio. Y finalmente los spin-outs de los empleados de las empresas. Aquí les hice un videito para que se animen un poquito a ver, entrar a los mapas y ver cómo pueden explorar un ecosistema. Ahí uno puede ir poniendo el cursor encima de las diferentes bolas que significan los actores, en este caso las empresas, los fundadores, y acercándose van viendo los diferentes relacionamientos, y te va explicando en cuanto a la tonalidad de la intensidad de los colores, el grado de conexión, ya sea, etcétera. Bueno. Otra herramienta ya más macro que quería compartirles es una que se publica anualmente y se publicó recientemente en la Semana Mundial del Emprendimiento, la edición de este año. Se llama el Índice de Emprendimiento Dinámico. Nosotros publicamos el reporte global. Es una producción de un think tank basado en Buenos Aires que se llama ProDem. Ellos tienen el mismo reporte disponible en español y con un enfoque más latinoamericano. Entonces puse ahí dónde obtener ambas versiones. Este reporte, ¿por qué GEM decidió aliarse con ProDem para la publicación, la diseminación global de este reporte? Y es porque a lo largo de todos estos años de trabajo, desde la creación de la Semana Mundial y luego su evolución a lo que es la Global Entrepreneurship Network en nuestros últimos 15 años, no había necesariamente un consenso de qué exactamente vamos a medir cuando se trata de emprendimiento. Hay algunos que lo miden más en cuanto al, bueno, las medidas tradicionales que son pymes o MIPYMES, por el tamaño de las empresas, el número de empleados que tienen, otros por la tasa de crecimiento. En los ecosistemas más avanzados generalmente también la velocidad con la que crecen, la velocidad con la que contratan empleados, así para determinar el tamaño. Y bueno, nacieron varias denominaciones como gacelas, también unicornios en base a la evaluación. Y este es una metodología que abarca mucho más que esas subpoblaciones de emprendimientos. Se trata del concepto de emprendimiento dinámico, que son básicamente, en pocas palabras, nuevas empresas que consiguen sobrevivir sus primeros años. O sea, aún decir sobrevivir quiere decir que ya probaron que tienen una propuesta de valor y que hay demanda para ello y que pueden lucrar con esa propuesta que están trayendo al mercado y con el potencial de seguir creciendo. O sea, no decimos tienen que crecer a tal velocidad o tienen que crecer no limitamos a un tiempo, a un rango específico. Puede ser inclusive una pyme que existe hace 20 años, pero que tiene el potencial de seguir creciendo. De hecho, siempre se cuenta en este contexto la historia de Netflix, que existió muchísimos años, creo que casi 11 años, como una plataforma común y corriente, digamos, innovó, le sacó el lugar al blockbuster en Estados Unidos, pero el boom que vimos fue así el año 11, o sea, no fue que nacieron así súper innovadores como están ahora. Bueno, en el índice de emprendimiento dinámico se puede apreciar como esta metodología agrupa 40 variables diferentes en 10 dimensiones clave para que surjan emprendimientos. Esto se basa en el entendimiento de que un emprendedor
si bien lo celebramos y le damos todo el crédito al emprendedor o el equipo emprendedor, hay factores externos que contribuyen a que esa idea haya podido ser concretada en un negocio y así. No es que el emprendimiento nunca ocurre en un vacío. Por ejemplo, están las políticas y regulaciones, el capital social, el financiamiento, la cultura. A esto se refiere con el conjunto de valores, que se le aprecia o no al emprendedor, si se le brinda apoyo, si alguien en su familia dice voy a ser emprendedor, se le trata de loco o se le apoya, de valiente, no sé. Hay varias situaciones en diferentes países. 46 de esos países están estudiados en el reporte de este año. En este gráfico que se muestra, este gráfico está disponible a nivel país, pero este específicamente muestra el promedio de los top 3 a nivel mundial, la línea verde, el que se ve más como una rueda. Se ve que los países, los 3 países más avanzados en cuanto a sus condiciones para el emprendimiento, tienen como un balance sistémico. Es decir, que a través de todas estas 10 variables, tienen un performance mínimamente bueno que permite que surjan emprendimientos, y eso explica por qué tienen el nivel de inversiones que tienen en etapas tempranas, la cantidad de personas que planea armar un negocio el siguiente año y otras variables así. En cambio, en Latinoamérica, que son las 2 líneas más azuladas, tanto en el promedio como en los top 3 de Latinoamérica este año, que son Chile, Brasil, Argentina, no se ve que está tan redondo el gráfico, sino que tienen algunas variables en donde obtuvieron buenos puntajes, están demostrando avances, y otras donde todavía falta. Por ejemplo, la plataforma de ciencia y tecnología, esa es una deuda pendiente de la región. En algunos países está mejor, pero en el promedio sigue muy incipiente el desarrollo de esa plataforma de ciencia y tecnología como contribuyente a las oportunidades que hay para emprender, para luego lanzar productos o servicios nuevos, innovadores al mercado. Otra área difícil es el capital social, como les mencioné, y el capital humano emprendedor. Por eso es que celebramos lo que hace el Lehman Business School y otras instituciones en educar, y no solamente para que sus alumnos consigan trabajo en algún lugar, sino también para que sean capaces de crear trabajos siendo emprendedores o apoyando a los mismos. Un poquito más sobre el enfoque sistémico. Disculpen, este gráfico lo dejé en inglés, pero para explicar por qué miramos esas variables. Están las variables que se agrupan otra vez en 3 grandes grupos, ¿verdad? Uno, lo que determinan el capital humano para emprender: la educación, el acceso a la misma, la calidad de la misma, la cultura, las condiciones sociales. Eso todo determina el capital humano disponible en cada país que se estudia en este índice. Luego están las variables que se refieren al espacio de oportunidades, las oportunidades que hay para abrir un nuevo negocio. Por ejemplo, la estructura empresarial de un país. Existen empresas grandes que a través de sus demandas puedan crear oportunidades de negocios para que surjan nuevas empresas. En ese sentido también es importante resaltar el rol que tiene hoy el corporate venture capital, las corporaciones grandes que tienen colaboraciones con startups. A eso se refiere la estructura empresarial, es que tan favorable es la estructura para apoyar a nuevos emprendimientos y ayudarlos a crecer. También las condiciones de la demanda, esto se refiere básicamente a condiciones macroeconómicas que durante la pandemia fueron sumamente afectadas, y bueno, si ven el reporte anterior van a ver cómo eso mejoró del año pasado a hoy. La plataforma de ciencia y tecnología también determina el espacio de oportunidades que hay en ecosistemas avanzados, en las instituciones de investigación. Hay patentes que luego que ponen disponible para comercializarlas, y así hay muchas otras iniciativas que hacen que esa plataforma de ciencia y tecnología realmente sea un semillero de oportunidades para emprender.
Y luego están los factores que se agrupan hacia el final de esta flecha, que ya se refiere a la concreción de las oportunidades de negocio en empresas y su crecimiento, su desarrollo posterior. Ahí está el capital social, el apoyo que se le brinda al emprendedor, porque no solamente es dinero, que es la parte de financiamiento, sino también los contactos, las redes que un emprendedor sea capaz de tejer en su ecosistema o en los mercados donde ellos quieran escalar sus emprendimientos. Y luego les comenté también las políticas de regulaciones, porque hay todavía varias políticas que faltan mejorar alrededor del mundo, ya sea desde cuántos días demora o cuánto dinero necesitas para poder registrar una empresa, hasta cómo cerrarla, ¿verdad? O sea, el costo, la burocracia, todo el papeleo, el tiempo y dinero que implica cerrar una empresa, porque lo del emprendimiento se entiende como algo dinámico. Hay varias empresas que van a nacer, crecer, son aquellas que pueden sobrevivir y mantenerse, crecer, que tienen tanto impacto en la economía. Pero eso no quita la realidad de que muchas van a fallar. Entonces, para darles una idea nada más del espectro que abarca todas estas políticas de regulaciones, desde la creación misma hasta la parte de políticas sociales para contratar y despedir empleados, hasta las políticas para cerrar empresas. En varios países, acá en Paraguay, por ejemplo, todavía para abrir una empresa te piden que tengas algún certificado de que tengas extintores de fuego, que era muy relevante antes, pero hoy en día con las empresas digitales eso se quedó como algo vestigial, que solamente retrasa la apertura de empresas o agrega burocracia innecesaria para ese tipo de empresas. Entonces se creó una ley nueva que permita crear empresas de forma más rápida, ya teniendo en cuenta la realidad de este siglo y el tipo de empresas que se está creando en las industrias de software, etcétera. Quería resaltar el ranking que forma parte de este índice y los top 5 países, o sea, los países en donde se puede entender que es más fácil ser emprendedor que en otros. Esos son Holanda, o sea, los Países Bajos, que por primera vez en el 2022, este año, le sobrepasó a Estados Unidos en cuanto a las condiciones, el puntaje que obtuvieron en las diferentes dimensiones. Luego está Alemania, Noruega y Suecia completando ese top 5. Todos ellos, como les comenté, tienen un buen balance sistémico, en el sentido que en todas las dimensiones están bastante bien, pero también se destacan en este año, en este ranking, que se tienen ventajas particularmente en el área de esa parte final de esa flecha que les mostré, que es en la concreción de las ideas de negocios en empresas registradas, funcionales, porque hay mucho que les expliqué antes de que se concrete un emprendimiento como tal, que se considera en este índice. También estos países top 5, digamos, cuenta con un capital social muy favorable para tejer redes de contacto, o sea, reflejo de una movilidad social, por ejemplo, que te permite poder contactar con inversionistas, así no estén en tu círculo inmediato. En la pospandemia también en estos países las condiciones de la demanda se recuperaron bastante rápido. También en la mitad se registró avances en lo que sea capital humano emprendedor. Todavía falta por investigar a fondo eso, pero se cree que es gracias a la educación online. Gracias a que muchos de los programas que antes eran presenciales y por lo tanto limitados a personas que estaban en ese lugar físicamente, o que podían mudarse a tal ciudad para acceder a un programa de educación emprendedora, hoy en día los pueden hacer online. Y finalmente las condiciones culturales, que refleja la valorización del emprendedor como un agente dinamizador, como la valorización del emprendedor como, bueno, no sé, en muchos países ellos fueron los que trajeron soluciones, no los gobiernos, durante la pandemia. Y eso se ve reflejado en estos países en su participación en el ataque de los desafíos que presentó la pandemia en las varias áreas, no solo salud. Ya mirando Latinoamérica más específicamente, este gráfico
compara, bueno, presenta los que tienen mejor performance en cuanto a condiciones sistémicas para el emprendimiento en la región y los comparan con, muestra también cuál sería su ranking internacional. Entonces, por ejemplo, Chile, Brasil y Argentina son los top 3 de la región latinoamericana, pero están más o menos hacia el medio final del índice a nivel global. En estos tres países, la competencia por cuál es el mejor país para emprender en cuanto a sus condiciones que ofrece el emprendedor está reñido, pero en general en la región, para poder llegar a alcanzar al top 10, al top 20 inclusive, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, es por eso que me encanta dar esta charla, porque se va a necesitar mucho de trabajo de ustedes en los diferentes ecosistemas para poder avanzar como región. En cuanto a México, acá se ve que está posicionado número 4 a nivel Latinoamérica y 32 a nivel del mundo. Bueno, a nivel regional, México es número 2 en lo que sea capital de riesgo, de venture capital, en cuanto a montos y cantidad de inversiones, luego de Brasil, pero en temas de políticas y regulaciones no le ha ido tan bien en estos últimos años. De hecho, quienes estuvimos haciendo seguimiento un poco del desarrollo en esta área de políticas públicas, tuvo más o menos un boom o mejoró bastante el puntaje cuando el INADEM comenzó el Instituto Nacional del Emprendedor se creó, comenzó a implementar programas de apoyo, pero luego eso como que fue eliminado, fue absorbido dentro del ministerio, entonces bajó el emprendimiento en prioridad en la agenda general. Eso fue bastante notorio y se ve en el índice de un año a otro. Aquí se ve el puntaje en cada una de las variables para México y se compara con la referencia internacional, que es el área que está en turquesa o azul claro. Como varios países de la región, en cuanto a plataformas de tecnología, hay mucho que hacer, capital humano emprendedor también, capital social y educación. Entonces son esas áreas donde hay desafíos, pero asimismo un montón de oportunidades para dar saltos. Finalmente, quería abrir ya a preguntas y respuestas y invitarles a ser parte de la Global Entrepreneurship Network. Bueno, no hace falta que haya un evento como este, que es el Global Entrepreneurship Congress, del que les quería hablar, que es nuestra reunión anual. Va a ser en Australia el próximo año, cambia de ubicación cada año, anfitrión, país anfitrión. Bueno, es un lugar ideal para establecer redes y conocer a quienes están liderando programas que están a la vanguardia de lo que es el apoyo al emprendedor. Y con esa invitación abro el piso para que me hagan preguntas y así poder atender a las dudas que ustedes tengan específicamente desde su área de trabajo. Buenas tardes. Gracias. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Justo. Hoy está bien interesante, pero veo que de alguna manera se enfocan en emprendimientos de alguna manera del ramo tecnológico, yo creo que de otras cosas, pero ¿cómo ves el tema agrícola en este tema de global de emprendimiento que tú manejas? Porque Latinoamérica tiene mucho potencial en lo agrícola. Sí, tenés razón en cuanto a los ecosistemas que han podido financiar estos estudios, son aquellos con tecnología, no necesariamente AgTech, pero la parte de Latinoamérica donde vemos mucho interés de inversionistas extranjeros es justamente agricultura combinado con tecnología. O en esa área donde se está invirtiendo mucho también en cuanto o sea, todo lo que sea drones, inteligencia artificial para el mejor manejo de los cultivos. Entonces, definitivamente se mezcla con la tecnología, no se puede separar como tal, pero estoy de acuerdo contigo de que falta dar un foco o que haya más datos sobre ese sector específico. Bueno, muchas gracias. Voy a estar ahí al pendiente. A ti. Gracias. Sí, y hay varias iniciativas que si me escribías en mi mail te puedo compartir que están o sea, en los programas que como que mapeamos o que incluimos en el compendio. Preguntamos a qué tipo de emprendedores
van direccionados como beneficiarios y algunos tienen específicamente industrias bien definidas, y en Latinoamérica naturalmente, como mencionaste, la parte agrícola. Bueno, gracias, te escribo, muchas gracias. No hay problema. A la orden. Había o hay una competencia global justamente en temas de agro, ¿no, Cris? ¿Ya no existe? El Future Agro Challenge existe y justamente era una iniciativa que se incubó dentro de GEN y luego fue un spin-off, porque el agro no solamente, bueno, si bien es gran porcentaje de nuestro PIB, es importante en varios países, sí, se realiza aún, y con gusto les voy a poner aquí el link para también se puedan fijar. Es una competencia anual que elige finalistas a nivel nacional y luego los lleva a una competencia global, los expone a los participantes a un panel de inversionistas que están buscando oportunidades en esa área. Gracias, Cris. Se llama el ¿Preguntas? Future Agro Challenge. Ahí en lo que nos compartiste, Cris, y tú además siendo de aquí de la región, en Latinoamérica de pronto nos quedamos a deber, un poco alineado con esta pregunta que hacía ahorita Michelle. O sea, nuestra historia y nuestro enfoque de pronto pareciera no ser tanto a tecnología, sino a negocios que luego buscamos la manera de hacer crecer. Pero tú en esa visión global que ves, en Latinoamérica sí tenemos, digamos, futuro en el desarrollo de negocios escalables. Ya no sé si con tecnología o no, pero lo que has visto y sobre todo puntualizando uno de los puntos ahí que comentabas sobre el capital social, es muy importante que la gente conectemos entre nosotros para poder crecer, pero por lo menos acá en México de pronto nos cuesta conectar. Entonces, las vías de crecimiento que tenemos para hacer crecer nuestros negocios con base en tu visión global, ¿crees que necesariamente sean enfocadas a tecnología? Y si sí o si no, ¿tenemos futuro para poder crecer, digamos? No necesariamente enfocadas en tecnología, si bien ese vínculo con la tecnología es muy favorable para poder llegar a audiencias de inversionistas o mercados por la naturaleza del mundo de los negocios de hoy, pero no necesariamente, José Luis. De hecho, si miramos a las empresas familiares de nuestra región, lo que se ve es que en las nuevas generaciones ellos están innovando, armando nuevas áreas, habiendo nuevas áreas de negocio dentro del grupo familiar, apalancando ya toda la estructura, por ejemplo, de logística de una empresa que provee alimentos, apalancando ya la parte de productos. Y que eran un poco, muy Cris. rentables, pero, perdón, Te ¿ahí me perdimos un escuchan mejor? poquitín. Ahí sí ya, sí. Creo que algo. Apago mi video por si ayuda a mejorar la conexión. Un momentito. Sale. Comentaba sobre las empresas familiares y las nuevas generaciones dentro de esas empresas, apalancando ya las ventajas que tienen las empresas proveedoras de alimentos. Tienen ya una infraestructura logística, un sistema de distribución. Lo que hacen es introducir nuevas líneas de negocio, nuevos productos, ya siendo estas nuevas generaciones conectadas globalmente, las preparan esos productos de forma que puedan ser exportados más rápidamente, ya con las certificaciones necesarias, con las certificaciones de calidad que necesitan para acceder a nuevos mercados. Entonces, no necesariamente vinculados a tecnología, ayuda
para el escalamiento global siempre, pero no quiero limitar a tecnología lo que es el mundo de emprendimiento, porque como les expliqué, desde empresas familiares, desde empresas más pequeñas, siempre que hay algún problema por resolver en nuestras comunidades, hay oportunidades para emprender. Pero para escalar globalmente sí, lo que se requiere también en nuestra región, y se habla un poco, pero todavía no lo suficiente, es la capacidad de hablar inglés para poder acceder a más mercados. De acuerdísimo. Hablar inglés, dirías que es una de las... ¿Cuáles dirías tú que son las 2 o 3 cosas que necesita un emprendimiento aquí en Latinoamérica para pensar realmente global? ¿Dirías que el inglés es una de esas 3? De lo que tú has visto, ¿qué es lo que ocupa un negocio para poder crecer a nivel global si estamos acá en la región? Definitivamente el inglés es necesario porque he visto muchos emprendimientos que acercamos a potenciales clientes, a potenciales inversionistas, por la imposibilidad de comunicarse o imposibilidad de venderse efectivamente por la barrera del idioma. A veces cae esa oportunidad. Yo lo pondría en realidad en el top 3 sin duda. Y la otra sería, bueno, como el ejemplo que di, pensar en escalar desde el día 1, o sea, preparar algo con la calidad, creo que está otra vez inestable mi internet, disculpen, con la calidad necesaria para que eso sea escalable y pueda acceder a nuevos mercados. O sea, pensar en ser globales desde el día 1, si bien se empieza primero por el mercado local, ya tener esa ambición, muchas veces es una cuestión de ambición, José Luis, que vemos que ha disminuido, que nos achicamos desde Latinoamérica, desde el vamos, y en los ecosistemas que están dando algunos saltos, eso es lo que se está atacando a nivel de mindset emprendedor, pensar en grande. Tenemos una pregunta aquí de Adrián. Déjame nada más preguntarte rápido eso. Ese pensamiento o ese enfoque de achicarnos, sí es muy, o sea, sí es notorio desde tu visión, cuando ves emprendedores de diferentes partes del mundo, cuando ves mentores, cuando ves proyectos de tantas partes del mundo. Sí es notorio que nos achicamos, que nos falta ese mindset en la región. Sí, desafortunadamente es así. Especialmente, también no quiero entrar en un tema que puede ser muy politizado, pero cuando se trata de mujeres emprendedoras es visiblemente más notorio en esa ambición, esa como, no sé, caradurez que tienen los emprendedores extranjeros para venderse con confianza, así sea por el ejercicio de hacer el pitch bien hecho. Sí, se nota hasta en la postura corporal, digamos, que asumimos. Y eso como que se percibe internacionalmente, como no entienden a veces el contexto cultural que existe, se percibe como que si vos mismo no confías en tu producto, en tu innovación, entonces ¿por qué me estás queriendo vender a mí? Entonces como te digo, aparece en varias fases del escalamiento, ese achicamiento cuando nos ataca desde el comienzo, con el mindset. Por eso es que en temas de educación es sumamente importante ver esa parte. Gracias, Cris. Adrián. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. Bueno, mi duda va un poco de la mano con esa, porque también noté que ahí la parte del capital humano emprendedor, pues presenta problemas en todos los países, ¿no? En general. Entonces, ¿a qué se debe de que esa es una parte complicada? ¿Faltan proyectos interesantes o bien planteados? ¿O realmente es porque es el punto más complicado? ¿O por qué ahí esa parte se veía como complicada en el mapa? La parte de educación, ¿verdad, Adrián? Específicamente. Que decía Sí. capital humano emprendedor. Capital humano emprendedor. Bueno, y sus determinantes, bueno, son 3, mínimamente. Uno de ellos es educación,
Parte de ello es porque la educación emprendedora se estaba dirigiendo hasta recientemente en la mayoría de nuestros países a las escuelas de negocio y no así en otras facultades, por ejemplo, de las ciencias, desde donde realmente en otros países nacen varias innovaciones. Entonces, desde donde pueda haber innovación, por ejemplo, en biotecnología, a los talentos que hay en esas facultades no se les educaba sobre la posibilidad de emprender, sobre la posibilidad de comercializar, bueno, por un lado. Siguiendo. Perdimos, Chris. Si quieres igual otra vez apagar el video para que fluya mejor. Bueno. Bueno, les mencionaba uno de los determinantes de la educación, el hecho que la educación para emprendedores se limitaba a estudiantes de negocio, no necesariamente a otras profesiones que tienen también el potencial de traer oportunidades de negocios al mercado como biotecnología. Entonces, una vez que la educación emprendedora se amplió y se crearon centros de emprendimientos en las facultades, en donde son bienvenidos alumnos de todas las carreras, eso está comenzando a mejorar. Eso por un lado. En cuanto al capital social, tiene mucho que ver la capacidad de la movilidad social que haya en una sociedad. ¿Por qué? Porque eso determina tu acceso a redes. O sea, si donde vos naciste determina con quién podés hablar y acercarte a dar a conocer tu idea de negocio, entonces ahí hay limitaciones ya estructurales. Eso por citar algunas. Por eso es que el capital humano emprendedor se trata desde varias dimensiones: educación, capital social y, o sea, las condiciones sociales, perdón. Las condiciones sociales a su vez determinan la capacidad de acceso a la educación de calidad y también la parte de cultura como tal. Okay, es decir, gracias. las actitudes y valores que tenemos hacia el emprendimiento. Gracias, Adrián, por tu pregunta. Gracias, Paco. Gracias, José Luis. Cris, un gusto conocerte, como siempre, igual. Es un placer tenerte con usted. Igual, buenas noches a todos mis compañeros. Mi pregunta, bueno, yo tengo una empresa familiar y recientemente tengo unos años que en mi cabeza está el ámbito emprendedor. Por ahí en algunos grupos empresariales me ha tocado estar al frente de este gran mundo, pero sé que cada vez que lo descubro sigo encontrando un sinfín de posibilidades por dónde irme, ¿no? También me ha tocado dar clases para este tipo de cosas y creo que el emprender hoy en día creo que está de moda, pero se hace de forma, pues, sin fundamentos, ¿no? Y creo que emprender tiene que ver con un fundamento teórico y con un paso organizado y sistémico. Y mi pregunta va justamente para acá. Después de escucharte, creo que tienes un mundo maravilloso de información que hoy en día es fundamental nosotros conocerlo, estar conociendo de forma qué sucede en mi país, qué sucede en el tuyo, qué sucede en América Latina, y qué mejor que tener esta herramienta que nos puede ayudar a tener una mejor visión. Mi pregunta es, y creo que no sé si entendí bien, ¿en México no existe lo que tú haces o sí hay cómo acercarnos a ti para poder seguir trabajando, en mi caso, de esa manera, poder acercarme a ustedes y seguir investigando más, volver a seguirme nutriendo? ¿Cómo le hago para poder acercarme a tu red de negocios, a tu información, para poder estar al pendiente? Sí, gracias, José Francisco. Se puede ser miembro de la red sin necesidad de que haya una filial nacional. Lo que hacen las filiales nacionales es expandir ese alcance y bueno, democratizar el acceso a las oportunidades que existen en la red, pero definitivamente puedes simplemente inscribirte como individuo en genglobal.org, crear un perfil para ir recibiendo las informaciones. Y bueno, y ahí te preguntan en qué áreas estás interesado. Con respecto a tu comentario también sobre bueno, la falta de disciplina en la manera en que emprendemos, es absolutamente correcto. Tenemos un referente en MIT que se llama el profesor Bill Aulet, que habla sobre el disciplined entrepreneurship.
Entonces, el orgullo de ser un emprendedor disciplinado es el moto de sus graduados, en el sentido de que planifican, porque planifican, tienen bien clara la propuesta de valor, el modelo de negocios, porque hay veces, porque eso tiene que estar clarísimo en la mente del emprendedor y del equipo fundador, del equipo emprendedor, para luego ser transmitido a quienes uno quiera vender o ya sea la idea o como a los inversionistas para que puedan apostar a esa idea de negocio. Correcto. Entonces sí, ya existen muchísimas herramientas, no hace falta crear nuevas necesariamente, desde el Lean Canvas hasta, bueno, un montón de templates, de borradores, digamos, de estructuras de planes de negocio y así. Definitivamente no es algo que se hace al azar. Los emprendedores de éxito lo hacen muy estratégicamente. Sí, oye, entonces aquí en México no hay ninguna filial, o sí hay filial en México. No hay una filial en el sentido que no hay un GEN México con personería jurídica, pero sí tenemos como embajadores. José Luis vos conoces a Marta Cervantes, por ejemplo, José Luis de Junior Achievement en la Ciudad de México. Ella coordina todas las actividades de la Semana Mundial del Emprendimiento. Entonces está como nuestra embajadora de la parte de esa visibilización del emprendimiento como algo que debe ser valorado en México. Y luego la parte de inversionista ángel también, pero así, o sea, como que es ad hoc, y siempre estamos buscando nuevos talentos que quieran llevar otros programas, otras las verticales a nivel nacional. Así que sí, escribime, te conecto con mis colegas. Gracias, un placer. Igualmente, gracias. ¿Hay chance de una pregunta más? ¿Alguien? Mientras se animan para la pregunta final, Chris, muy rápido, además de alcanzarte allá en Australia en mayo, a donde nos invitas, ¿cuál dirías tú que es la manera, digo, aprovechando también un poco la última pregunta de Paco, o sea, ¿cómo en nuestro país, como tú bien decías hace rato, cuando existió el Instituto Nacional del Emprendedor, se dio un impulso muy interesante, sobre todo por 2, 3 liderazgos ahí que tú conociste, que hacían las cosas muy bien desde ahí. Después ya no lo tuvimos. Entonces, ¿cómo hoy podemos conectar? O sea, ¿qué opción tiene hoy un emprendedor, sea ahí en tu país, en Paraguay, o sea, acá en México? ¿Qué opción tiene para conectar con ecosistemas de otros países? Básicamente es que él lo busque, que ella le eche ganas y empiece a escudriñar en internet y vea dónde conectar. ¿O qué sugerirías tú, además, desde luego, de ir allá a Australia en mayo? Sí, no, claro, eso de Australia es como ideal, pero no, especialmente hoy en día dando a emprendedores locales con mentores que viven totalmente otro país, pero que tienen la experiencia en la industria que ellos están tratando de entrar o innovar. Entonces, lo que diría es, no hace falta que sea una filial de GEN, pues existen programas, por ejemplo, ustedes como estudiantes o graduados del Imán Business School, José Luis, al ser parte de la red, ya es un referente que valida que ustedes son, o sea, por ejemplo, que Pancho es un emprendedor, que tiene empresa familiar, que tiene trayectoria, es como que le da, conectarse localmente es sumamente importante para luego acceder a redes globales, porque por esa validación, realmente el mundo es súper chico. Entonces, inclusive me decía alguien de Y Combinator que ellos llaman cuando tienen una aplicación de alguien de nuestros países, llaman a algún líder de programa local y preguntan. Entonces, vincularse localmente es sumamente importante para ir accediendo a redes locales. Una persona te presenta a otra y así. Sí. Ese arte de tejer redes es algo que es un arte y que hay que hacerlo, y lleva esfuerzo y mucho pienso también. Tejer redes, definitivamente. Ok, antes de que Pancho haga su última pregunta, muy rápido, Chris.
¿Dirías que si un paraguayo o un mexicano tuviera un proyecto, dominara el inglés, tuviera la caradura que comentabas que tienen en otros países y tejiera redes? O sea, con esas tres cosas, ¿dirías tú que medio está del otro lado para ser global? Sí, yo creo que sí. Gracias. Pancho. Gracias. Cris, mi última pregunta ya. Sí. Me llama la atención algo del emprendimiento. En tu Ujú. experiencia y estar conectada a tanta red empresarial, ¿cuánto tiempo consideras tú que debemos ser emprendedores y en qué lapso de tiempo tenemos que volvernos profesionales? Es decir, ¿en qué tanto tiempo tenemos que institucionalizar nuestra empresa y dejar de ser un emprendedor a convertirme en un empresario ya bien? En tu experiencia, ¿cuánto es el tiempo o la brecha para hacer ese lapso o esa transformación? Bueno, los datos indican que los emprendedores de éxito primero tienen experiencia laboral, experiencia en la industria, que luego van a innovar o en la que van a introducir algún nuevo producto o servicio que atienda una necesidad que en la empresa en la que están trabajando no se atiende. Conociendo bien la industria, luego se lanzan con su propio emprendimiento. Entonces, esta investigación que menciono realmente rompió con el mito de la imagen de lo que nos dan los medios de Mark Zuckerberg, jóvenes que salieron de la universidad antes de graduarse, etcétera. Realmente los emprendedores que han tenido mayores tasas de supervivencia en sus emprendimientos tienen 42, 43, justamente habiendo conocido ya la industria a la que van a insertarse como emprendedores. Pero no es una regla, o sea, es simplemente es como que las chances están a favor dada esa experiencia. Pero hay de todo. Ahora, en cuanto cuando convertirse en emprendedor, yo creo que el que es emprendedor nunca deja de ser emprendedor y si no tiene éxito con una, luego tiene otra idea. Hay algunos emprendedores que solamente son buenos para fundar empresas y luego manejarlas es otro arte, ¿verdad? Si no tienen un business partner que les ayude con la parte de gerenciar, no tienen éxito, entonces esa parte ya luego entregan, venden o dejan con el socio que la siga manejando y ellos van y fundan otra cosa. Entonces depende mucho del perfil del emprendedor, pero en general quería animarles a que, o sea, nunca es tarde y bueno, no hace falta que sea ya. También estamos promoviendo todo lo que sea intraemprendedurismo, o sea, dentro de las empresas que trabajen, que no sean necesariamente nuevas, empresas jóvenes, se puede innovar siempre y cuando haya en el liderazgo de las empresas esa voluntad de abrir por lo menos un sector a lo que sea innovación. Por eso está de moda ahora la innovación abierta y programas así dentro de corporaciones muy grandes, porque saben que si no innovan, vendrá otras a pisarles el poncho pronto. Muchas gracias, Paco. Cris, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de coincidir. Ojalá que tengamos el privilegio de volver a verte pronto. Ojalá allá en Australia, pero también ojalá aquí en esta pantalla. Agradecerte la generosidad, de verdad. Gracias. Cerramos el año bastante bien contigo. Gracias de verdad. Y gracias a todos. Déjenos tomar la foto de todos contentos que para la posteridad y sobre todo pues porque es el último Globinar de nuestro año, ¿no? Ahí va la foto. 1, 2, 3. Muy bien. Gracias de verdad, Cris, de corazón. Ojalá que nos veamos muy pronto. A ustedes, que viva México, un país muy querido. Suerte. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.